Bienvenidos, bienvenidas a este programa que empieza en este instante y que se llama Ayamonteando. Es un programa en el que vamos a abarcar muchos temas diferentes, pero sobre todo lo más importante es que vamos a conocer Ayamonte en profundidad. Conoceremos su historia, sus tradiciones, costumbres y hoy, por ejemplo, nos hemos desplazado hasta la Plaza de la Laguna y vamos a conocer todo lo que esta plaza tiene para contarnos. Así que vamos a empezar el programa Ayamonteando con nuestros compañeros que son los protagonistas de este programa y que ahora mismo les vamos a conocer. Pues vamos a iniciar este paseo por la Plaza de la Laguna, un lugar de encuentro de los ayamontinos, ayamontinas y ciudadanos de esta localidad. Aquí vienen mucho a jugar los niños, es un punto donde la gente en las cafeterías de alrededor se sientan para tomarse un café, para beberse una cerveza. La verdad que es un lugar muy agradable para esto que estamos haciendo, para pasear. Están con nosotros los que van a ser los protagonistas de este programa, que son Antonio, Verónica y Gabriela, que pertenecen a la Asociación de Guías Turísticos de Huelva. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes. Qué experiencia, ¿no? Una experiencia bonita, con ilusión. Vamos a presentar a Ayamonte de una forma, yo diría que con corazón, con amor, con cariño, y para que no solamente la gente de Ayamonte, sino todos los que nos puedan estar viendo a través de Wihu y Ayamonte Interesa, conozcan la historia de este pueblo, sus costumbres, sus tradiciones, y si lo hacemos nosotros de la Asociación de Guías, pues con mucho amor y cariño, que es lo que siempre ponemos. Antonio, está también con nosotros Verónica. ¿Por qué hemos elegido la Plaza de la Laguna? Hombre, la Plaza de la Laguna, bueno, primero buenas tardes a todos. Y la Plaza de la Laguna es un sitio emblemático aquí en la ciudad, es el centro neurálgico de Ayamonte prácticamente, y además es una plaza que tiene un encanto especial por todo lo que vamos a contar después en relación a la configuración, al estilo que tiene. Y creo que también es el sitio con más ambiente casi, ¿no? El que tiene más vida, más movimiento de gente, de niños, de personas que vienen a pasar un ratito aquí, y porque creemos que es un buen punto de partida para poner en valor el patrimonio de Ayamonte. Bueno, Gabriela, que hoy no va a hablar mucho, pero me va a decir Gabriela, porque tú vienes de Alemania, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué aporta a los extranjeros esta plaza? Porque Ayamonte es como que cada vez va teniendo más turismo, sí, y más extranjeros, ¿verdad? Sí, a los turistas les encanta, sobre todo como hoy, un viernes por la tarde, que se reúnen amigos, familias con sus niños, y ellos ven con una alegría que se juntan aquí todas las edades, que están juntos tomando, los niños jugando. And in the future, shall I say that in English? In the future I will tell this for everybody in English, so that also all the English-speaking tourists are here, they have an idea and they know about the history a little bit more, about what is Ayamonte. Ella lo ha dicho también en inglés porque lo va a hacer, cada uno de los programas va a dar una partecita en inglés porque hay mucha gente inglesa que nos ve, que ve estos programas. Y bueno, me gustaría preguntarte qué es lo que le aporta Ayamonte al turismo extranjero. Uy, le aporta muchísimo porque es un pueblo muy auténtico, eso le encanta, que aquí no hay masificación, entonces quieren mucho Ayamonte, y quien viene otra vez, repite. Conozco muchos amigos extranjeros que una vez han venido, repiten y les gusta venir otra vez. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro paseo por la Plaza de la Laguna. Os invitamos a que os quedéis con nosotros en Ayamonteando.
Para comprender el nacimiento de la Plaza de la Laguna, en el centro de Ayamonte, este de hecho es el corazón de la ciudad, el centro neurálgico, tendríamos que irnos aproximadamente a finales del siglo XIX, sobre todo las primeras décadas del siglo XX, que es cuando, tanto en España como en buena parte de Europa y del mundo, se va a producir una explosión de diferentes estilos artísticos, tanto en escultura, en pintura, en fotografía y arquitectura, por supuestísimo. Estamos hablando de un eclecticismo, es decir, una mezcla de estilos que en algunos momentos, en algunos lugares, mejor dicho, en algunos lugares, en algunas regiones o en algunos focos culturales, va a encontrar cierta resistencia. Me explico. El modernismo, por ejemplo, uno de ellos, que va a venir de la zona norte, de la zona de Francia, Países Bajos, la zona de Inglaterra, se va a colar sobre todo en las capas altas de la sociedad y va a ser demandado, tanto el modernismo como otros muchos, el racionalismo también uno de ellos muy importante, y van a ser sobre todo demandados por gente adinerada, que le va a pedir a estos artistas que diseñen sus palacios, sobre todo sus viviendas, en estos estilos tan impresionantes, tan llamativos. Y como digo, llega un momento en el que algunos focos artísticos van a ver peligrar, aunque a lo mejor estaría yo exagerando un poco, pero van a ver un poco peligrar esa identidad propia. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, aquí en nuestra tierra, en Andalucía, donde algunos artistas destacados, como por ejemplo Aníbal González, si nos vamos a la provincia de Sevilla, o incluso aquí en Huelva también, José María Pérez Caraza, y otros tantos también, se van a unir para ver qué elementos tiene en común el arte andaluz a través de los siglos anteriores, y van a crear lo que luego se denominó el regionalismo andaluz. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en Andalucía si tiramos la vista atrás en otras corrientes artísticas propias? Tenemos, por ejemplo, el ladrillo visto, tenemos, por ejemplo, la azulejería, la cerámica, todo mucho color, la forja, también muy muy importante lo que sería la rejería, y como digo, van a luchar para, dentro de toda esa vorágine ecléctica, intentan también mantener pura o mantener viva lo que sería la identidad andaluza. Por tanto, el regionalismo andaluz nace como otro de esos estilos que se suman a ese gran boom ecléctico que vive, recordemos, Andalucía entre finales del siglo XIX y sobre todo las primeras décadas del siglo XX. Los felicísimos años 20, por ejemplo, fueron muy destacados en cuanto a regionalismo. Pues bien, aquí en Huelva, fijaos, desde 1914 residía, hablamos de la capital, un hombre que era de Valladolid, era vallisoletano, hablamos de José María Pérez Caraza. Aunque la historia o los entendidos en la materia ubican la obra de Pérez Caraza dentro del racionalismo, realmente Pérez Caraza se dedicaba a diferentes estilos artísticos, arquitectónicos en este caso. Estamos hablando, por tanto, que era también un hombre de obra ecléctica. José María Pérez Caraza, en el año de 1941, cuando ya llevaba muchos años aquí en Huelva, ya no era, como en sus inicios fue, arquitecto municipal de Huelva ciudad, del Ayuntamiento de Huelva, ya siendo arquitecto libre, trabajó para el Ayuntamiento de Ayamonte, como digo, con más de 50 años de edad. En 1941 fue cuando diseña esta espectacular plaza que estamos viendo, que es la Plaza de la Laguna. En un primer momento, o en un primer diseño de José María Pérez Caraza, el centro de la plaza iba a estar presidido por un reloj de sol, por un reloj solar, solo que finalmente no se llega a ubicar, y como más adelante veremos dentro de un ratito, se ubicó desde el año de 1954 esa imagen, esa escultura de la Inmaculada Concepción. Luego os comentaremos el porqué. Y una de las cosas más llamativas de la Plaza de la Laguna, ya sabemos que el estilo regionalista andaluz, luchando por esa identidad, va a utilizar mucho la azulejería, el ladrillo visto y la forja. Una de las cosas más llamativas es esta colección de bancos que tiene alrededor, donde, además de los originales, tenemos también algún otro que es posterior y del que nos va a hablar nuestra compañera Verónica. Pues Verónica nos va a mostrar uno de los puntos que son más importantes para ella, sobre todo por su vinculación emocional. Vamos a ver dónde está el azulejo de Sorolla, ¿verdad? Vamos a acercarnos. Cuéntanos por qué tiene esa vinculación contigo.
Mira, el azulejo tiene una vinculación conmigo porque mi abuelo fue discípulo de Sorolla, mi abuelo que también es pintor, bueno, era pintor porque falleció ya, fue discípulo de Sorolla y además amigo personal, debido a la relación que mantenía mi bisabuelo con Sorolla. De hecho, mi bisabuelo fue el primero que defendió el impresionismo en Valencia, porque no era muy entendida la obra de Sorolla en un principio. Estamos viendo Ayamonte, cuadro del inmortal Sorolla pintado en esta ciudad en el año 1919, cuyo original se conserva en el Museo Hispánico de Nueva York. Hace poco que celebramos el centenario de esa pintura del cuadro. Cierto, hace muy poquito, porque estamos a 2022 ya, pues hace muy poquito se celebró esa efemérides. Y hoy yo me he traído el libro de mi abuelo, que fue una de las primeras biografías de Sorolla que se escribieron. Gran defensor también, como comentaba antes mi bisabuelo, de la obra de Sorolla, y así lo hizo saber porque era, además de abogado, periodista, era pintor, era crítico de arte, en fin, un hombre muy polifacético y que emprendió esa gran obra, digamos, de querer defender este estilo en sus principios, digamos. ¿Qué desvela de su biografía íntima? ¿Da algunas anécdotas, que forman parte de su historia? En relación con este panel, que es el último panel de los que el gran magnate americano Mr. Archer Milton Huntington le encarga a Sorolla, al ver este panel aquí expuesto como una imagen viva del paso de este hombre, de este artista maravilloso por la ciudad de Ayamonte, fui a mirar en el libro de mi abuelo, que es lo que él describía de la estancia de Sorolla aquí. Y bueno, cuenta que él llega aquí el 14 de mayo de 1919, después de haber visitado otras localidades de las costas de Huelva, incluso de Portugal, buscando ese punto donde realizar esa última obra. Era el último de los 14 paneles que componían la visión de España. Bueno, hay que remontarse un poquito también a esa relación que tuvieron el magnate americano, Mr. Huntington, y Sorolla. Se conocen en 1908 en una exposición que celebra Sorolla en Inglaterra, en Londres. Enseguida, evidentemente, este hombre, que es un hispanista profundo, se queda fascinado por la obra, el colorido y todo lo que transmite la obra de Sorolla, y empiezan a entablar una relación comercial muy importante, y no solamente comercial, sino una relación ya personal, una relación de amistad. Un año después le invita a exponer en su nueva sede de la Hispanic Society de Nueva York, que había creado él recientemente para la defensa de la cultura, el arte hispano, bueno, incluyendo Hispanoamérica y Portugal también. La exposición es un éxito enorme en Nueva York, y entonces ya piensan encargarle la decoración de la biblioteca de esa nueva sede, proponiendo una visión historicista, es decir, que él pensaba que debía reflejarse la historia de España en esos paneles. Bueno, Joaquín Sorolla no le seduce mucho esta visión de España que tiene Mr. Huntington. Entonces él considera que quiere hacer algo mucho más costumbrista, quiere meterse en la esencia de las costumbres, tradiciones, el folclore español, del arte popular. Y entonces le propone a Mr. Huntington un proyecto completamente diferente. Bueno, consigue convencerlo, de hecho, pero siempre con una condición, que era que había que incluir una visión de Portugal. Él había hecho ya 13 paneles, se quedaba uno, era el último panel para terminar el encargo y la obra emprendida con Mr. Huntington. Pero todavía no tiene Portugal por ningún sitio, no aparece. Cuando llega a Ayamonte se da cuenta de que este es el sitio perfecto, porque puede divisar desde la orilla ayamontina del Guadiana, del otro lado puede divisar perfectamente Portugal. Por lo tanto, puede crear un cuadro ambientado en Ayamonte, pero donde el protagonista, de alguna forma, entre comillas, va a ser Portugal. Y es así como va él a concebir el cuadro. Se siente satisfecho porque puede, de una vez, terminar completamente la obra que le ha propuesto Mr. Huntington,
y con todos los requisitos que se habían puesto sobre la mesa. Cuando llega aquí en 1919, el mes de mayo, el día 14 de mayo, pues ya empieza a hacer calor. El hombre se queja de muchas cosas, hay que decirlo, era bastante quejica. Sus cartas, ¿no? En las cartas, ¿sabes? Que están reflejadas aquí en el libro, ¿no? Que habla... Las cartas a su mujer. Sí, a su mujer, también a otros miembros de su familia, escritos que él mismo hace simplemente para, transcribir las sensaciones que tiene al estar aquí. Y se queja, pues sí, de muchas cosas, porque hay que tener en cuenta que es un burgués de buena familia. Conforme vas hablando, ves enseñando el libro. Mira, te voy a enseñar, por ejemplo, lo que es la pesca del atún en sí, el cuadro, que viene aquí reflejado, lo vamos a abrir. Mira, este es el magnífico cuadro, la pesca del atún. Luego, cuando vemos la composición que tiene, es bastante impresionante. También hay que decir que mi abuelo mismo lo considera como su obra cumbre. Hay que decir que fue el último cuadro de gran tamaño que pintó en su vida. Por lo tanto, es como la culminación de su carrera. En ella vemos en primer término los atunes, los hombres que desde el muelle que está abajo suben esos animales hacia la zona alta, entoldada, como vemos ahí. Tenemos un contraste muy grande de estos hombres trabajando con su vestimenta de trabajo, manchados, con en esta esquina los tres miembros de la Armada, los militares que muy distendidamente y muy tranquilamente están discutiendo. Y para dar el punto sobre Portugal de una manera mucho más clara, en la esquina izquierda del cuadro tenemos una serie de personajes vestidos con los trajes típicos portugueses, por lo tanto va a poner todavía más en valor Portugal. Y para mí lo que me fascina de este cuadro es el río Guadiana, cómo consigue reflejar la luz del sol en el río Guadiana, cómo consigue reflejar la orilla portuguesa con las dos fortalezas de Castromarín, el Sapal, en fin. Una forma de eso, dar una escena muy ayamontina, muy típica de Ayamonte, pero poniendo el protagonismo en la zona portuguesa. Y por lo tanto culminando la obra que le había encargado Mr. Huntington. Decíamos anteriormente que fue en el año de 1954 cuando se ubicó en el centro de la Plaza de la Laguna esta escultura de la Inmaculada Concepción de María, en un lugar en el que José María Pérez Carasa en un inicio tenía pensado ubicar un reloj solar. Al final no se llega a ubicar y cuando se crea la diócesis de Huelva, precisamente en ese año, en 1954, eligiendo la imagen o la iconografía que había decidido la nueva diócesis que fuera patrona de ella, patrona de la diócesis onubense, la Inmaculada, pues por esa razón se erigió, en conmemoración a ello, se erigió la Inmaculada. Además se cumplían justamente 100 años desde la firma de la bula papal mediante la cual se reconocía la Inmaculada Concepción de María como dogma. Previamente no había sido nunca considerado como tal, aunque en Huelva bien presumimos de inmaculistas porque de hecho desde el año de 1515 ya tenemos en Huelva capital un primer templo en España dedicado a la Inmaculada Concepción de María. Mirad, la iconografía de la Inmaculada se empieza a fraguar en los primeros años del siglo XVII, cuando en Sevilla, por ejemplo, se produce lo que se conoció como la controversia mariológica. Es decir, había defensores del dogma inmaculista, bueno, lo que luego ya en el siglo XIX, como hemos dicho, sería dogma, había defensores de la Inmaculada Concepción y detractores que, por su parte, lo que proponían era la santidad, no la concepción inmaculada de la propia Virgen María. Entre los defensores, por ejemplo, los franciscanos, entre los detractores, por ejemplo, los dominicos, y entre ellos se va a efectuar una pelea, llamémoslo así, una especie de lucha que, como digo, se llamó la controversia mariológica, una lucha no en la que se tiraran de los pelos, simplemente era a ver quién hacía más cultos, a ver quién hacía más procesiones, más sermones, y como digo, se produciría en los primeros años del siglo XVII. En ese contexto, artistas como, por ejemplo, el célebre Murillo o incluso Martínez Montañés en Sevilla fueron quienes le dieron forma
a la iconografía que a día de hoy todavía se está utilizando para representar a esta Inmaculada Concepción de María, basándose en el Apocalipsis, en la descripción que se da en el Apocalipsis de María como una jovencita con la mirada baja, rodeada o coronada, mejor dicho, por 12 estrellas, con la media luna bajo los pies. Como digo, iconografía que se utiliza desde la creación de la diócesis de Huelva en 1954 como patrona de nosotros, de lo que es la diócesis en sí, y por eso en el año 54 se ubica en este centro de la Plaza de la Laguna. Bueno, y para ir acabando esta visita tan bonita que hemos hecho de la Plaza de la Laguna, lo único que nos queda es hablar un poquito del ayuntamiento, la antigua Casa Marchena, una casa que perteneció en su momento a Manuel Rivero el Pintado, y del que vamos a hablar muchísimo más, evidentemente, porque es un personaje enormemente ilustre en este pueblo y con una gran importancia histórica, un peso histórico que creemos que debemos reflejar a lo largo de distintos programas. Bueno, la Casa Marchena hoy en día es parte del ayuntamiento. El ayuntamiento compra este edificio en 1928 para instalar, digamos, la casa consistorial. Es el típico edificio de estilo gaditano, con una estructura centrada en el patio que hoy en día se llama o llaman patio noble, muy parecido de hecho a la Casa Grande, a lo que fue la residencia, digamos el domicilio de Manuel Rivero el Pintado. Un edificio que con el paso de los tiempos no ha guardado prácticamente nada de su estructura original, porque se ha ido restaurando, remodelando, y ahora mismo pues sigue el mismo estilo de la plaza, un estilo regionalista en su interior, que se ve bien reflejado en sus azulejerías, sus obras de forja y en su aladrillado del patio. Bueno, pues ya llegamos al final del programa Ayamonteando. Hoy hemos estado con la Asociación de Guías Turísticos de Huelva recomendando esta plaza y contándoos la historia. Ha aportado gran parte de la historia de Sorolla en nuestra compañera Verónica, con la biografía de José Manaut, que la verdad que nos ha desvelado algunos datos que a lo mejor ustedes no conocían. Hemos visto también pues la estructura de la plaza gracias a Antonio, que nos la ha contado. Además también nos ha hablado de la Inmaculada, Verónica ha hablado del edificio del ayuntamiento, y en fin, pues llegamos al final del programa, pero esperamos que Ayamonteando estén ustedes muy pendientes de él, porque estará con todos nosotros la próxima semana. Pues bien, esto ha sido todo en Ayamonte Interesa y Wiju Televisión, Ayamonteando.